Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos sumando herramientas a nuestra caja de herramientas, a nuestra mochila como psicólogos sociales. Hoy vamos a trabajar con la entrevista. Una palabra que conocemos, que escuchamos, que leemos en los diarios o que vemos en la tele. Entrevistas. Entrevista. Vista entre dos o más personas. Vamos a ver en nuestra tarea qué significa y cuáles son las condiciones. Bueno, la usan los médicos, los sacerdotes, el trabajador social, el psicólogo, el periodista, pero para distintos fines. Vamos a puntualizar en nuestra tarea específica. Y nosotros la usamos como método de investigación. Saben que este año, en tercero, en su trabajo de grado, va a ser un trabajo de investigación sobre una problemática, sobre una temática que ustedes van a elegir. Entonces, esta es una herramienta importante porque nos va a aportar, vamos a ver qué cosas y de qué manera para nuestro trabajo. Ahora, en esta cuestión de hacer el trabajo de grado y luego ya recibidos cuando tengamos que trabajar en el campo. Entrevista, conversación entre dos o una persona con distintos fines del entrevistador. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener información, para facilitarnos información, son distintos motivos, influir sobre la conducta, ejercer efecto terapéutico. Por ejemplo, acá que estamos diciendo ejercer efecto terapéutico, estamos refiriéndonos a las entrevistas que puede realizar un médico o un psicólogo, ¿sí? No es nuestro caso, pero es una de las maneras que se puede usar una entrevista. Bien, como forma de investigación, ¿qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué vamos a ver? La modalidad de la entrevista en la investigación social, cómo la preparamos esa entrevista, los principios directivos de la entrevista, cuáles son las ventajas, cuáles son las dificultades para realizarla y cuáles son los límites. Bien, modalidad de la entrevista en la investigación social, nuestra tarea. Entrevista puede ser estructurada o formal y puede ser no estructurada o informal. Vamos a ver cuál de las dos, o si las dos, o cuándo, o y para qué nos conviene utilizar cada una. Estructurado o formal son listas de preguntas con respuestas codificadas y lo que nosotros o la persona que el entrevistador tiene que realizarlo es ponerlo en forma textual. Podríamos pensar que una entrevista estructurada o formal podría ser una encuesta, podría ser una tarea donde ya está todo estipulado y muchas veces nos manejamos con códigos, ¿no? Hay distintas respuestas y uno como entrevistador tiene que ir señalando cuál es la respuesta que le ha dado el entrevistado. Bien. Después, siempre hacerlo en el mismo orden como está y con las mismas palabras, ¿sí? O sea, uno lee la pregunta, ya está todo codificado, que le va a hacer el entrevistado, y según lo que responda, vamos a ir marcando, por eso dice codificado, porque ya está todo armado. Luego, no estructuradas o informal son preguntas abiertas, respondidas en conversación, entrevistado, respuestas exhaustivas, y ahí podemos ir nosotros en la entrevista no clínica, pero no es nuestro caso, y es una entrevista no dirigida, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a ver con cuál vamos a trabajar, cuál es la que nos conviene o la que corresponde para buscar la información que necesitamos sobre una temática o una cuestión puntual que queremos averiguar. Cuando estamos haciendo
estamos haciendo una investigación a nivel social. Bueno, vamos a ver entonces la entrevista focalizada, de qué estamos hablando, para ir detallándola y ver cuáles son las características. Entonces, entrevista focalizada, que era el primer caso que vimos antes. Entrevista focalizada. Entrevistador, lista de cuestiones generales. Necesario, gran habilidad para focalizar, para sondear, para esclarecer, para escuchar, sin sugerir. Proceso. Entrevistados. Situación común. A ver, vamos a aclarar esto. Por ejemplo, vamos a pensar en hoy, lo que nos está pasando como mundo, como país además, ¿no? Por supuesto. Hay una situación puntual, que es esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo. Entonces, nosotros queremos preguntar sobre ese tema, ¿sí? Entonces, entrevistados. Ya la situación en general común es la que estamos viviendo todos, ya la estamos viviendo, ¿sí? Entonces, puede ser una película, un artículo de un diario, un programa de radio, una experiencia psicosocial, una situación social, como estaba dando ejemplo recién, no controlada pero observada. Acá como ejemplos, el material que ustedes tienen dice campaña electoral, ceremonia, marcha, bueno, una cuestión a nivel social o político, donde ya se produjo ese acontecimiento y todos lo vivenciaron las personas que van a ser entrevistadas. Entonces ya sobre ese tema que lo vivieron es donde se va a hacer las preguntas y se va a profundizar a ver qué nos pasó, qué le pasó, o qué sintió, cómo lo vivió, cómo lo atravesó, bueno, todo eso. Entonces, sobre una situación vivida. El investigador social va a hacer un análisis de todo eso que recolectó y una hipótesis, con una guía de entrevista que luego se va a profundizar. O sea, a ver, entrevista focalizada, a un punto. Ya dijimos, una situación vivida, que las personas que vamos a entrevistar ya la pasaron, la vivieron o la están viviendo, como hablábamos esto de la cuarentena. Entonces, nosotros vamos a tener una guía. Si hacemos una entrevista focalizada con esta cuestión puntual, vamos a tener una guía de cuestiones a preguntar. Pero, acá que dice, guía de entrevista que luego se profundizan, es decir, yo sé para dónde voy, sé de qué voy a hablar, pero seguramente, o no, depende de cada uno de los entrevistados, vamos a encontrar más posibilidad o menos de que nos den más o menos información. Entonces uno va a profundizar de acuerdo a esas posibilidades de esas personas particulares, ¿no? La entrevista propiamente dicha se explica, este es otro caso, ¿no? Estamos viendo esta cuestión de la investigación de algo que se vio. Se explica una hipótesis y se focaliza la experiencia subjetiva. Por ejemplo, si estamos hablando de una película o de un hecho semejante al que estábamos hablando antes. Entonces volvemos. Se explica la hipótesis. Por ejemplo, ¿qué es una hipótesis? Es una frase dicha en afirmativo. ¿Qué puedo decir yo en este caso? La pandemia del COVID-19 nos ha afectado a todos o afecta a la población de nuestro país con depresión. Es una hipótesis, no lo tenemos comprobado, ¿sí? Una hipótesis de trabajo. Entonces, sobre esa hipótesis se pregunta, como si fuera la opinión de la persona que estamos entrevistando.
Bien, ¿para qué se puede aplicar exploración de una determinada problemática para trabajo social o algo poco conocido? Vieron que en estos tiempos estamos diciendo cuánta tarea vamos a tener en poco tiempo cuando salgamos de todo esto, porque las secuelas que nos va a dejar esto que estamos viviendo seguramente a lo mejor son insospechadas, sospechamos de algunas, pero no sabemos la dimensión. Entonces, este es un tema que, como ven, atraviesa toda la teoría que estamos viendo en nuestra metida en psicología social. Y justamente esta es una herramienta, la entrevista, fundamental para hacer una investigación sociológica. ¿Sí? Bien, entonces, también hablamos de entrevista focalizada, otro tipo, la entrevista clínica, que no es lo nuestro, ¿sí? Pero si nosotros queremos ahondar o trabajar más con una mirada psicoanalítica, ya que tenemos formación, ya que tenemos un montón de herramientas también para poder hacerlo, entrevista clínica, se analizan sentimientos y motivaciones. La guía de preguntas tiene cuestiones base relacionadas con lo que se quiere analizar. ¿Sí? Justamente lo que estaba diciendo como hipótesis recién, ¿no? Estaría también incluida acá. Entrevista no dirigida. El informante total libertad. Es decir, lo dejamos hablar. Sobre un tema determinado. Damos un tema, y la persona que entrevistamos habla como quiera, hacia donde quiera, de la manera que quiera. Esa es la entrevista no dirigida. El entrevistador, es decir, nosotros en nuestro caso, anima al diálogo, interviene para activarlo, ¿no? Para que siga hablando, para que siga diciendo en voz alta lo que piensa, porque eso es el material que nosotros necesitamos. Anima al diálogo, facilita, sí, para que siga hablando. Fundamental, no opina. Cuando hacemos una entrevista de cualquier tipo, de todas las que vamos a ver, no opina, ¿sí? Porque no es una conversación entre dos personas que están charlando en un café, sino que nosotros estamos haciendo una tarea de investigación. No opina, pero la dibujamos de conversación amena, simplemente para poder obtener la mejor y mayor información que necesitamos. Entonces, entrevista no dirigida, la utilidad, hacer una entrevista no estructurada, se puede indagar por el hecho de que lo dejamos hablar, sentimientos, no se necesita saber el nivel de información del entrevistado, como en el caso de que hablábamos primero, no hay problemas de lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? No hay problema de lenguaje. Luego lo vamos a ver también en otro caso. Pero, como la persona habla con su manera de hablar, con sus modismos, con la forma habitual, y nosotros vamos inclusive a tratar de interpretar esos modismos antes, vamos a ver cómo para entender lo que nos quiere decir, pero lo dejamos hablar libremente. ¿Cómo se prepara la entrevista? Hay distintos aspectos que aunque parece que fueran menos importantes, hacen muchísimo a la tarea. Por ejemplo, 1. Presentación del entrevistador. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, se me ocurre una entrevista a docentes de una institución o a empleados de un municipio o de una clínica o de cualquier lugar que sea una institución, primero, por supuesto, nos vamos a presentar, vamos a pedir autorización, vamos a hablar con las autoridades, para que todo sea lo más fácil posible y que el resultado de lo que queremos nosotros recolectar como información sea lo mejor posible. Entonces,
Presentamos, anunciar la visita y los motivos, ¿no? Si es una institución, bueno, tendremos que pedir la autorización correspondiente. ¿Y para qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué institución pertenecemos? Si estamos en una... Nosotros también representamos una institución. Si ustedes van a hacer una investigación para el trabajo de grado, obviamente llevan una autorización de la escuela donde están cursando para que sepan que hay un respaldo, ¿no? Bueno, concertar la entrevista por anticipado, horario, lugar y llegar a acuerdos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una escuela y queremos entrevistar a docentes, los docentes generalmente tienen horas que son las materias especiales, que entonces están libres, están trabajando en la sala de maestros, por ejemplo. Entonces, vamos a nosotros a moldarnos, porque no somos nosotros los que necesitamos la información. Las personas que vamos a entrevistar nos están haciendo el favor de darnos esa información. Entonces nosotros somos los que tenemos que acceder a acomodarnos lo mejor posible para poder llegar a acuerdos. Conocimiento previo del campo. Bien, fíjense que campo está entre comillas, ¿no? Dice, cultura de grupo, comunidad, información sobre las personas. Supónganse que ustedes quieren hacer un trabajo de investigación en un barrio del conurbano, en un barrio donde tiene determinadas características. Entonces, nosotros vamos a saber, vamos a averiguar cuáles son las comunidades que viven ahí, si son comunidades de extranjeros, de qué origen son, si hay más, no sé, como nos pasa en nuestras comunidades, si es un barrio donde hay más bolivianos, paraguayos, no sé, venezolanos, lo que fuere, para poder circunscribirnos y saber con quiénes vamos a trabajar, poder acomodarnos y ir con mayor información. Entonces, información sobre las personas, es decir, si hay familias, cómo están constituidas esas familias. En general, no vamos a profundizar ni ir casa por casa. Vamos a ver cómo lo hacemos eso. Bien, entonces, ahí está. Contacto previo con líderes. Si en esos barrios hay, por ejemplo, una sociedad de fomento, si hay una agrupación de cualquier tipo que conoce el barrio y que seguramente viven en el barrio, entonces acercarse a esos espacios para que nos den información y además para que nos hagan puente, ¿sí? Porque cuando en un barrio, por ejemplo, en una institución, en cualquier lado, viene gente de afuera, que no es de lo que ven habitualmente, a veces hay un poco de sospechas, ¿no? De qué vienen a hacer, qué nos van a preguntar o para qué están. Bueno, entonces, si tenemos personas que nos pueden facilitar esa tarea, acá dice la palabra líderes, pero no necesariamente vamos a pensar en un líder así como literal, ¿no? Sino gente que ya está trabajando en el barrio. Por ejemplo, una salita, una unidad sanitaria. Hay un director en esa unidad sanitaria, hay seguramente un asistente social que conoce a la población, porque trabaja con esa población. Bueno, pensar esas personas para hacer el primer acercamiento, como decíamos antes, y que nos pueda facilitar la entrada a hacer las entrevistas. Bien, entonces, dice explicar los motivos de la entrevista con esos líderes para buscar consenso, apoyo y aceptación del grupo, todo lo que dijimos recién. Lugar para la entrevista. Las mejores situaciones ambientales, silencio, privacidad, entorno agradable. No es que vamos a precisar una oficina con aire acondicionado, ¿no? No se refiere a eso, sino puede ser una placita abajo un árbol, si el clima lo amerita, 2 sillitas o un tronco, no importa, pero un lugar agradable, un lugar donde se puedan sentir distendidos, donde podamos
entablar esa conversación, pseudo charla, pseudo conversación, y nosotros poder obtener la mayor información que precisamos. Bien, acá dice, silencio, obviamente, para que no perturbe, para que no moleste, para que realmente la persona que entrevistamos focalice lo que queremos preguntar. Privacidad y entorno agradable, lo que decíamos recién. Bien, 6. Aspecto personal del entrevistador. Sencillez, modo de hablar, sin ademanes ni áreas de superioridad. Esto es, a mi entender, importante, porque somos una persona extraña. Si nos presentamos, como dice acá, con aires de superioridad, es como que la otra persona que nosotros vamos a entrevistar no se va a sentir cómoda, se va a sentir juzgada, aunque no echemos, digamos, ninguna situación de juicio de lo que dice, sino que es como que se va a sentir intimidado. Entonces, tratar de acercar en lo posible las diferencias que puede haber entre el entrevistado y el entrevistador para que todo sea mucho más, que fluya más fácil. Preparación específica, ¿no? Del entrevistador, por supuesto. Capacidad de comunicación, actitud para captar la situación de los otros, objetividad. Antes dijimos, no vamos a opinar, no vamos a refutar nada de lo que diga la persona que estamos entrevistando. Vamos a aceptar, porque esa es la idea, eso es lo que nos va a servir, vamos a aceptar lo que nos diga y así lo vamos a transcribir. Ya veremos cómo. Principios directivos de la entrevista. Bien, acá hay algo que lo que dije hace un ratito. Pseudo conversación. Yo le voy a dar la forma de conversación, pero en realidad dice intercambio de personalidades, claridad en la búsqueda científica. Es decir, yo voy a ser afable con la persona que entrevisto, voy a hacer sonreír, voy a escuchar, pero en realidad no es una conversación entre dos amigos o dos familiares, sino que le doy esa forma de pseudo conversación, porque yo lo que necesito como profesional es información, ¿sí? Eso lo sé yo. La otra persona también lo va a saber, pero que no se sienta como que está juzgado, ¿sí? Bien. Recomendaciones para el entrevistador. En la investigación social, lo nuestro, lograr respuestas válidas y fiables acerca de aquello que se quiere conocer. Lograr respuestas válidas y fiables. O sea, yo tengo que creer en lo que me está diciendo el entrevistado, ¿sí? Válidas, o sea, que además esté bien preparada la entrevista previamente para que las preguntas que yo haga sean concretas, concisas, vayan al nudo de lo que quiero preguntar y que realmente me den material de trabajo. Características necesarias del entrevistador, ¿no? Destreza, o sea, tener la práctica, eso cómo se hace con práctica. Técnica y práctica, actitudes, creatividad, competencia, teoría y práctica. Volvemos a leer, características necesarias. Yo tengo que tener una destreza para ir a, digamos, una palabra bastante común que usamos, piloteando la conversación, pseudo conversación, para que me den información, para que se sienta cómodo, para que suelte la palabra y que podamos, no nos va a pasar con todos. Obviamente algunos son más accesibles, algunas personas, otros tienen más ganas de hablar, justo está el día indicado para que nos den más información, pero nosotros como facilitadores de esa pseudo conversación vamos a poner de nuestro lado todo para que así sea. Y acá decía, es un arte, ¿no? Dice el autor de estos textos,
porque aprendemos en la marcha además, ¿sí? Algunos lo podrán hacer mejor, todo tiene que ver también con la personalidad de cada entrevistador. Contacto inicial, atmósfera agradable de confianza, actitud afable y sincera, sin imposibles, conversación breve, temas de interés. Ahora explicamos todo. El inicio, explicar la finalidad y cómo será usada la información. Esto es importante. Después volvemos a lo anterior. Explicarle a la persona que vamos a entrevistar para qué necesitamos la información, ¿sí? O sea, que estamos haciendo, en este caso ustedes, que son alumnos, que están haciendo un trabajo de investigación, que tiene que ver con su graduación, bueno, todo lo que quieran decirme, para que esa persona sienta que va a ser confiable. Obviamente no vamos a pedir ni número de documento ni apellido, simplemente el nombre y a lo mejor la edad. La edad sí, porque eso tiene que ver con lo que podamos recabar luego para dividirlo según las personas que hemos entrevistado. ¿Cómo formular las preguntas? Estandarizadas, quiere decir que ya están preparadas previamente y no nos podemos salir de ahí. En la entrevista no estructurada, las preguntas se pueden hacer dentro de la conversación, o sea, yo lo voy manejando, ¿sí? Y la entrevista estructurada tiene que ser metódico, es decir, a ver, en ese mismo orden, tratando de ser lo más fiel posible. Usar el cuestionario de manera informal, que no parezca un examen, en la voz que implique sorpresa, aprobación, que no parezca lectura. Es decir, a ver, cuando vamos preguntando, si tenemos un cuestionario, que sea con distintos tonos de voz, como si nosotros no estuviéramos leyéndola, la tenemos que leer, porque tiene que ser tal cual, ¿sí? Que no es lo que ustedes van a usar, pero de todas maneras está bueno saberlo, ¿no? En la voz que implique sorpresa, aprobación, que no parezca lectura, lo que decíamos recién. 2. Las preguntas formuladas, cómo están redactadas en la entrevista estructurada y una sola vez. Cuando la entrevista es estructurada, le hacemos la pregunta una sola vez. ¿Por qué? Porque eso es parte de la teoría. Es decir, eso es si escuchó, si estuvo atento, si entendió o no entendió. Es cuestión que también, que no es lo que ustedes van a usar, pero igual lo tienen que conocer, que luego lo vamos a poder medir, ¿no? Bien, en el mismo orden dijimos, dar tiempo para pensar, no dar por una respuesta dada, con respuestas que se deriven de otra. Es decir, yo hago una pregunta y me contestan, pero después en la otra es como que se me volvió a contestar la primera. Bueno, no darla esa como respuesta válida, porque en realidad no me está contestando, me está dándole una vueltita a lo que ya dijo. A veces se hacen esos silencios o ese clima que a veces por ahí nos resulta que no es tan afable, pero nosotros con unas palabritas de transición podemos aflojar la situación y permitir que la otra persona, o sea, el entrevistado, tome aire y volvamos a la tarea. ¿Con qué palabras o con qué frases? Por ejemplo, muy bien, veamos, bueno, ahora, alargando, como para dar un tiempito que la otra persona pueda empezar otra vez a retomar la pseudo conversación con nosotros. Dejar por escrito los cambios introducidos en el cuestionario, cuando estamos hablando de las estandarizadas, ¿no? Por error o necesidad. Como así, frases que demuestran interés. A ver, si nosotros
en la charla, no nos dimos cuenta. Hicimos un cambio, nos salteamos una pregunta y la hicimos después. Bueno, eso que quede escrito, ¿sí? Que nos pasó eso. Y en este caso, si yo digo esto, por ejemplo, claro, eso es, estoy como afirmando lo que dijo la otra persona, es una opinión. Entonces, esos son latiguillos que usamos en nosotros habitualmente. Entonces, si nos pasa esto, sin querer, dejarlo por escrito también. Bueno, dije tal cosa. Porque le estamos dando pie al entrevistado que piense que estamos opinando, que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, según lo que hayamos dicho, de lo que dijo. Bien. En entrevista informal, preparar un esquema o la redacción de preguntas, ¿no? Bien. Vamos a seguir viendo entonces todas esas características. ¿Cómo completar y obtener respuestas? ¿Cómo se repregunta? No sugerir, o sea, seguimos con esta cuestión de no dar opinión. Cuidado con la improvisación, es decir, nosotros tenemos que ir preparado y cada entrevista va a ser distinta porque van a ser distintas personas las que vamos a entrevistar. Entonces es cuestión que es probable que por ahí nos tome de sorpresa una respuesta y que obviamente nos cueste ser objetivos, porque esa es una de las tareas, ¿no? Ser objetivos. Nosotros estamos mirando desde otro lugar lo que nos están contestando, no estamos en una conversación de amigos, ¿sí? Entonces, cuidado con la improvisación, es decir, vamos a ir preparados a lo que queremos averiguar. Si obtenemos como respuesta, por ejemplo, no sé, le preguntamos ahí, la otra persona dice no sé, y nos quedamos ahí, y nos quedamos como que no sabemos cómo seguir. Bueno, rearmar la pregunta, darle otra forma para que el entrevistado pueda contestarla, ¿sí? Motivarlo. Bien. ¿Cómo registrar las respuestas? Porque piensen que estamos en una conversación uno a uno, ¿sí? Entonces es como que mientras preguntamos, mientras miramos a la persona que nos está contestando y tenemos que anotar lo que nos dice, bien, anotaciones. Si lo hacemos luego, nos puede fallar seguramente, y aunque no nos falle vamos a estar inseguros, la memoria o la subjetividad. Entonces, sí, ¿cómo hacemos? Si lo hacemos durante, se puede usar grabador, no es aconsejable, pero tampoco está prohibido, ¿sí? Pero en el caso de que querramos usar grabador, la persona entrevistada tiene que estar de acuerdo, porque es un documento. Las palabras se pueden llevar el viento, pero una grabación es ya distinto porque queda como herramienta. Si es estructurada, o sea, si tenemos que tener que escribir sí o sí, palabra por palabra lo que dice, que haya una mesa, un lugar donde podamos anotar, alinear la hoja con nuestra lapicera, usar códigos para que la otra persona que está muy cerca no se dé cuenta de lo que estamos anotando. ¿Cómo se termina la entrevista? Bueno, agradeciendo, por supuesto, haber prestado su tiempo, su colaboración. Si vamos a volver a entrevistar a esa persona, cortar cuando el entrevistado tiene deseos de seguir, como hacen a veces los psicólogos. Es decir, tenemos un tiempo limitado, bueno, decimos, nos vamos a encontrar, como quedamos ya de acuerdo, no sé, dentro de 2 días, 3 días, lo que fuera, mañana, y seguimos conversando, ¿sí? Entonces,
esa persona se va a ir con un montón de carga, de cosas que quiere contar y seguramente va a ser más rica la próxima porque le quedaron, por decir un montón de cosas. Resumen de las normas para la entrevista. Cordialidad, que se sienta seguro del entrevistado, no interrumpirlo, dejarlo que hable, no interrumpir, ¿sí? Preguntas claras y precisas. Entrevistador espontáneo, saber escuchar, no cuestionar, por supuesto, respuestas con opiniones, ayudar a responder, repreguntar si es necesario, no apurar las respuestas. ¿Sí? Hay personas que hablan más lento, más rápido, que piensan mucho antes de hablar. Entonces, tenemos que darles esos tiempos para que ilvane la frase que quiere decir y no ser nosotros los ansiosos, ¿no? Ventajas de la entrevista. Nos da información, es cuantificable, datos estadísticos, que es una de las cosas que ustedes van a hacer, ¿sí? Nosotros vamos a tener un montón de información que luego la vamos a cuantificar y vamos a decir qué porcentaje, de acuerdo a cada respuesta, las personas que ustedes entrevistan. Ventajas con respecto a otros procedimientos, por ejemplo, un cuestionario, una encuesta. Mayor posibilidad de adhesión a la entrevista, información más precisa, interactuar con el entrevistado para motivar las respuestas. Lo actitudinal se puede observar, podemos ver, ya que ustedes vieron programación neurolingüística, tenemos mucho más material para poder saber sus gestos, la manera de mirar, hacia dónde dirige los ojos, cómo se sienta, si cruza los brazos o las piernas, sí o no. Bueno, todo eso nos da información. Se puede hacer entrevista a analfabetos, obviamente, porque no tiene que escribir, solamente hablar. Adaptación del entrevistador al entrevistado, con repreguntas. Esas son las ventajas, dijimos. Dificultades y límites de la entrevista. Desde la naturaleza de la técnica, el entrevistado y el entrevistador. Vamos a ver las dificultades y los límites de acuerdo a la técnica. Limitación de expresión verbal. Si a la persona que estamos entrevistando le cuesta hablar. Correcta expresión verbal, que sea capaz de informar sobre lo que nosotros queremos preguntar, que diga la verdad. ¿Cómo vamos a saber? Eso es muy complicado, no sabemos, no podemos direccionarlo tampoco, se hace una investigación. Bien, todas las respuestas tienen igual validez. No es verdad, depende de quién responda, ¿sí? Nosotros luego de hacer la entrevista, vamos a hacer un balance de lo que estuvimos investigando. Y si nos parece que alguien o unos cuantos, o no importa, depende de los casos, nos dieron respuestas falsas o nos dieron respuestas desdibujadas o un montón de cuestiones, ahí también tenemos elementos para seguir investigando, ¿sí? El porqué de que nos pasó eso. Posibilidad de divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Falsear las respuestas por conveniencia. Bueno, algo de lo que decíamos antes. A ver, que nos mientan. Y uno puede darse cuenta de que nos están mintiendo, ¿sí? No sé, no se me ocurre ahora. Alguien que esté fabulando, no sé. Estamos estando en un lugar, un barrio, por ejemplo, muy humilde y alguien fantasea, que no sé, que es un viaje a Europa, por ejemplo. Mejor puede ser verdad, ¿sí? Quién sabe cómo llegó a ese lugar, ¿no? Pero nos da sospecha. Bien, la técnica. No hay coincidencia entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es eso? No coincidencia entre el lenguaje, lengua y habla.
El lenguaje, ¿cuál sería? La manera que cada uno tiene para comunicarse con el otro. La lengua, en este caso, el idioma, ¿no? Y el habla, que sería la manera a lo mejor típica, como dijimos al principio, de modismos, de palabras que, no sé, supongamos que estamos en un barrio donde hay muchos paraguayos y muchos de los paraguayos siguen, porque es un lugar además donde tienen su familia o vecinos que son del mismo origen, que hablan con dialectos o con su idioma, como hablan en el guaraní. Y entonces eso habla común, no es que lo hace a propósito para que nosotros lo entendamos, sino esas pueden ser algunas de las cuestiones que tenemos que averiguar primero para poder realmente que nos sirva lo que estamos haciendo. El lenguaje, fenómeno social o global, lengua, convención de signos, lo que decíamos, habla el uso individual, de cómo cada uno usa esas palabras. Carácter estático de la realidad que capta la entrevista, dudas del secreto de la información. Volvemos. Carácter estático de la realidad que capta la entrevista. Duda del secreto de la información. Cuando estábamos hablando de lo que le puede pasar al entrevistado, que le quede duda de qué vamos a hacer los entrevistadores con ese material, ¿no? Entrevistado. Tiene que estar dispuesto. Bloqueado, no, comprendió, o sea, el entrevistado, ¿no? Tiene que estar disponible. Si está bloqueado, si está nervioso, si no quiere darnos información o lo siente como un examen, no nos va a servir. Si comprendió las preguntas, si no tenemos que modificarlas, si es sincero y si se expresa adecuadamente. A veces hay personas que por ahí les cuesta expresarse y darle forma verbal a una idea. Entonces, somos nosotros los que tenemos que volver a repreguntar o a lo mejor indagar en uno de los aspectos que quisimos investigar porque no se expresa adecuadamente. Y el entrevistador, importante, el aspecto personal, opiniones personales dijimos que no, y falta de responsabilidad. A ver, estos son problemas que podemos tener con el entrevistado, ¿no es cierto? Y acá, con nosotros, con los entrevistadores, que, como decíamos antes, el aspecto personal, una persona que vayamos demasiado arreglado, demasiado no... tenemos que tratar en lo posible de pasarlo más desapercibido, y como mezclarnos en el ambiente o en el ámbito donde vamos a hacer la entrevista, para hacer uno más. Obviamente esto de las opiniones personales, que sabemos que no las tenemos que dar, pero que a veces, como somos sujetos también, y además de tratar de ser objetivo, podemos llegar a ser subjetivos, entonces es un error importante que no tenemos que cometer. Y falta de responsabilidad. ¿En qué la responsabilidad? En todo lo que los elementos que dijimos. A ver, pautamos una entrevista, llegamos tarde, no llegamos, no podemos, por X motivo no avisamos. Ya hay mala predisposición para la próxima, ¿sí? Entonces, esto es una falta de responsabilidad. Difundir con otros objetivos lo que nos informaron los entrevistados. Bueno, como ven, hay muchísimo para observar, muchísimo para tener en cuenta cuando hacemos una entrevista. Y esto que hablamos es importante por el hecho de que a nosotros nos beneficia, nosotros necesitamos ese material. Así que vamos a tenerlo en cuenta cuando hagamos entrevistas para que realmente nos sirva, nos sea útil para nuestro trabajo profesional. Bueno, nos veremos en la próxima. Chao, chao.